Shalom a todos. Desde tiempos inmemoriales, el judaísmo ha emergido no solo como una religión, sino también como una rica civilización que ha contribuido significativamente a la formación del pensamiento y la ética occidentales. Cuando profundizamos en la estructura del judaísmo, descubrimos que su esencia se centra en las mitzvot, directrices divinas que sirven como el verdadero núcleo del camino judío. Estas mitzvot no son simples regulaciones arbitrarias, sino una serie de principios que son fundamentales, que abarcan tanto los rituales religiosos como la ética social y personal. Ofrecen una guía completa para una vida plena, conectada al individuo, no solo con la divinidad, sino también con la comunidad y con uno mismo. A través de los siglos, estas directrices han sido la fuerza conductora que ha mantenido a la comunidad judía unida, sin importar las adversidades. Ellas representan una combinación de leyes divinas y éticas humanas, un punto de encuentro entre el Creador y su creación. A medida que nos embarcamos en este viaje para explorar la influencia y la evolución de las mitzvot en la vida judía, es esencial recordar que estos mandamientos son mucho más que preceptos escritos, son el latido del corazón judío, la esencia misma de su identidad y existencia. Para entender el judaísmo y su profundo legado, uno debe comenzar por la Torá. No hay otro camino. No es simplemente un libro ni una colección de historias antiguas. Es el fundamento, el pilar que sostiene la estructura completa del judaísmo. Representa el pacto, la relación sagrada establecida entre Dios y el pueblo judío. En sus páginas encontramos la historia de un pueblo, pero más allá de eso, encontramos directrices sobre cómo vivir de manera recta, cómo interactuar con el mundo y cómo entender nuestra relación con lo divino. La estructura misma de la Torá, compuesta por 5 libros, abarca desde la creación misma del universo en Génesis hasta las peregrinaciones y los retos del pueblo de Israel en Deuteronomio. A través de estas narrativas vemos el desarrollo de una relación con sus altibajos, sus momentos de cercanía divina y sus épocas de distanciamiento. Pero ¿qué hace a la Torá tan especial y eterna? Son las 613 mitzvot. Estos mandamientos que abarcan todos los aspectos de la vida humana, desde las relaciones personales hasta las responsabilidades comunitarias y el culto divino, proporcionan un mapa para vivir una vida llena de propósito y significados. Para muchos las mitzvot pueden parecer reglas establecidas. Sin embargo, al sumergirnos en su esencia, uno descubre que son guías. Por ejemplo, al mirar el precepto de Shabbat, no solo vemos una regla sobre descansar el séptimo día, sino una profunda enseñanza
sobre la importancia del equilibrio en la vida, de tomar un momento para reflexionar, agradecer y reconectar. Los 10 mandamientos, ubicados en el corazón de la Torá, sirven como un resumen esencial de estas mitzvot. Más que reglas, representan principios fundamentales que guían una vida ética. No se trata solo de no robar o no asesinar, sino de entender el valor sagrado de la vida, de respetar la dignidad y los derechos de los demás, y de cultivar una relación honesta y devota con Dios. Además, la Torá no se limita a establecer leyes. Introduce conceptos revolucionarios para su tiempo. La idea de que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, presentada en Génesis, establece un principio de igualdad fundamental que ha influenciado las discusiones éticas y filosóficas durante milenios. A lo largo de los siglos, la Torá ha sido estudiada, debatida y enseñada, convirtiéndose en un manantial inagotable de sabiduría. Cada generación ha encontrado en ella respuestas a sus problemas, consuelo en sus dificultades y guía en tiempos de incertidumbre. La Mishnah representa un compendio monumental de la tradición oral judía. En cierta medida puede considerarse como una extensión del pensamiento que emerge de la Torá. Un intento de los sabios y eruditos de interpretar y aplicar los principios eternos a situaciones nuevas y cambiantes. Este cuerpo de textos no solo sirve como una fuente de ley y regulación, sino también como un espejo que refleja cómo el pueblo judío ha lidiado con desafíos y cómo ha adaptado sus prácticas a lo largo de los siglos. El mundo no es estático y la Mishnah lo reconoce plenamente. Mientras que la Torá proporciona un conjunto fundamental de leyes y enseñanzas, la Mishnah muestra una vibrante discusión, un diálogo constante entre rabinos, sabios y comunidades. Se podría decir que mientras la Torá proporciona el qué, la Mishnah explica el cómo. Uno de los aspectos más destacados de la Mishnah es su estructura. Organizada en 6 órdenes, aborda temas que van desde las bendiciones diarias, pasando por las festividades judías, hasta las leyes de la agricultura y el matrimonio. En cada tratado, cada masejet, los rabinos discuten, debaten y a veces incluso discrepan muy a menudo sobre la interpretación y aplicación de las mitzvot en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el orden de Nashim se centran en las leyes relacionadas con la familia y el matrimonio. Aquí no solo se aborda cuestiones legales, sino que también se ofrece una visión de cómo la sociedad judía veía las relaciones, los roles de géneros y las responsabilidades familiares. Uno podía preguntarse, ¿por qué es relevante una discusión sobre, digamos, cómo realizar una ceremonia matrimonial que tuvo lugar hace siglos? La respuesta radica en entender la Mishnah no solo como un documento legal, sino también como una expresión viva de la ética y los valores judíos. Al entender cómo nuestros ancestros interpretaron y aplicaron las mitzvot, ganamos una perspectiva más profunda
sobre nuestras propias vidas y desafíos. Además, la Mishnah destaca por su reconocimiento a la diversidad de opiniones. No busca silenciar voces disidentes. Al contrario, a menudo registra opiniones minoritarias junto con las mayoritarias y a menudo registra opiniones que son muy desagradables. Esta inclusión es testimonio del respeto por el debate y el diálogo en la tradición judía. Reconoce que la verdad a menudo se encuentra en el intercambio, en la tensión entre diferentes puntos de vista. Finalmente, es esencial entender que la Mishnah no es simplemente un conjunto de leyes secas y desconectadas. Es, en esencia, una narración, una crónica de la vida judía en un periodo particular de la historia. Al estudiarla, no solo aprendemos sobre las leyes y regulaciones, sino también sobre las personas que las vivieron, sobre sus esperanzas, temores, desafíos y triunfos. Al valorar la Mishnah, nos conectamos con una cadena de transmisión que se remonta a miles de años, y al hacerlo encontramos inspiración y guía para nuestra propia jornada espiritual. Dentro del Talmud no solo tenemos la Mishnah, también tenemos la Gemara, que no es solo un libro, es un universo. Abarcando las discusiones y reflexiones de innumerables rabinos durante varios siglos. Es tanto una obra de arte como un corpus legal, filosófico y ético. Al sumergirse en sus páginas, uno no solo encuentra con leyes y preceptos, sino también con anécdotas, cuentos, parábolas y debates que ofrecen un vistazo al alma judía. Si la Torah es el fundamento y la Mishnah es el edificio, la Gemara es el intrincado diseño interior, lleno de complejidades, matices y detalles. Uno de los aspectos más fascinantes es cómo se aborda cada tema. Por ejemplo, un simple versículo de la Torá puede ser el punto de partida para un extenso debate que aborde no solo la interpretación literal, sino que las implicaciones éticas, filosóficas y prácticas. Los rabinos del Talmud eran maestros en el arte de la argumentación, y su habilidad para debatir y reflexionar sobre un tema desde múltiples ángulos es asombrosa. Una característica distintiva del Talmud es su formato dialéctico. Las discusiones no son presentadas unidimensionales, sino que son diálogos. Los rabinos a menudo plantean preguntas, desafían postulados y presentan argumentos contrarios. Esta estructura dialógica no es un mero estilo retórico, refleja una profunda creencia en el valor del debate y la discusión en la búsqueda de la verdad. Es relevante mencionar que existen dos versiones principales del Talmud. Está el Talmud Babli, el Talmud de Babilonia, y el Talmud Yerushalmi, que es el Talmud de Jerusalén. Ambos comparten muchos temas, pero también tienen diferencias basadas en los contextos geográficos y culturales en los que fueron compilados. A través de sus extensas páginas,
El Talmud toca prácticamente todos los aspectos de la vida, desde los aspectos más mundanos hasta los más elevados y misteriosos y teológicos. Se discuten temas tan variados como la agricultura, el matrimonio, las festividades, la ética comercial, las relaciones interpersonales. Pero más allá de las leyes y regulaciones, lo que realmente resalta es la preocupación constante por la justicia, la equidad y la bondad. Veamos un ejemplo. En el Tratado de Sanedrín, el Talmud examina el sistema judicial judío, pero también se sumerge en cuestiones profundas sobre la naturaleza humana, la justicia divina y el arrepentimiento. En otros tratados, por ejemplo, Ta'anit, mientras se discuten las leyes de los ayunos, también se reflejan las relaciones entre la comunidad y Dios y cómo los judíos deben responder colectivamente a los desafíos y tragedias. Además, las discusiones legales del Talmud está repleto de historias y anécdotas que ofrecen una visión de la vida cotidiana y las preocupaciones de los judíos de la época. Estas historias, a menudo entrelazadas con lecciones morales, sirven como recordatorio de que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para cultivar un carácter recto y una sociedad justa. No se puede subestimar el impacto del Talmud en la formación del pensamiento y la práctica judía. Para muchos, es el puente entre la ley divina y la realidad humana, un testamento de la inquebrantable dedicación judía al estudio, indudable, y la reflexión y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, el Talmud no es solo un texto del pasado. Aunque fue escrito hace siglos, su sabiduría sigue siendo relevante hoy. Las escuelas judías de todo el mundo, las verdaderas escuelas, continúan enseñando el Talmud. Y los eruditos lo estudian, debaten y aplican en sus enseñanzas a cuestiones contemporáneas. Es un testimonio viviente de la resistencia, adaptabilidad y profundidad del pensamiento judío. En conclusión, el Talmud es más que un libro, es una experiencia, es un viaje a través del tiempo, un diálogo con las generaciones pasadas y una fuente inagotable de sabiduría y conocimiento. Al estudiarlo, nos conectamos con una tradición milenaria que nos invita a cuestionar, reflexionar y crecer. A lo largo de la historia han surgido grandes eruditos y comentaristas que han dejado una huella indeleble en la interpretación de los textos sagrados judíos. Sus enseñanzas y perspectivas han enriquecido enormemente nuestra comprensión de las mitzvot y su relevancia en diferentes contextos históricos. Uno de los comentaristas más influyentes es Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, nacido en el siglo XI en Francia. Rashi dedicó toda su vida al estudio y la enseñanza de la Torá y el Talmud. Sus comentarios, que cubren gran parte de la Torá y el Talmud, han sido estudiados y siguen siendo estudiados y valorados durante siglos. La contribución de Rashi
radica en su capacidad para presentar interpretaciones claras y concisas de los textos sagrados. Su enfoque se centraba en proporcionar un contexto histórico y lingüístico, así como en ofrecer explicaciones prácticas y éticas. Rashi tenía el don de simplificar conceptos complejos y hacer accesibles las enseñanzas judías a una amplia audiencia. Sus comentarios se convirtieron en una herramienta invaluable para aquellos que deseamos comprender el significado más profundo de la Torah y el Talmud. Otro comentarista destacado es Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como el Rambam. Nacido en el siglo XII en España, Maimónides se destacó no solo como un gran erudito, sino también como un filósofo y médico destacado. Su obra más conocida, Moreh Nevukim, la guía de los perplejos, fusionó la filosofía aristotélica con la tradición judía, ofreciendo una perspectiva única sobre la fe y la razón. Maimónides también compiló el Mishneh Torah, una codificación exhaustiva de la ley judía. En esta obra organizó y sistematizó las mitzvot, ofreciendo un enfoque práctico y estructurado para vivir una vida judía fiel. Su claridad y lógica siguen siendo apreciadas por todas las generaciones de estudiosos y estudiantes. Estos son solo 2 ejemplos de comentaristas destacados en la tradición judía, pero hay muchos otros que también han dejado una marca significativa. Hemos nombrado a casi todos: Rabbi Abraham ibn Ezra, Nachmanides, el Ramban, Rabbi Yosef Karo. Son algunos de los nombres que merecen ser mencionados. Cada comentarista aporta su propia perspectiva y enfoque, profundizando en diferentes aspectos de las mitzvot. Al estudiar sus comentarios, uno puede apreciar la riqueza y la diversidad del pensamiento judío a lo largo de los siglos. Además, los comentaristas también brindan una conexión vital entre las generaciones pasadas y presentes, permitiendo que la tradición viva y evolucione en el contexto contemporáneo. Es importante destacar que los comentarios de estos eruditos no son simples interpretaciones arbitrarias, como muchos hoy en día hacen, sin ningún tipo de conocimiento. Estas interpretaciones se basan en un profundo estudio de los textos y una comprensión de los principios y valores judíos. A través de sus comentarios, estos eruditos han contribuido a preservar y transmitir la esencia de las mitzvot, asegurando que su significado y aplicación sigan siendo relevantes en nuestra vida diaria. En resumen, los grandes comentaristas han dejado una marca duradera en la tradición judía. Sus enseñanzas nos invitan a profundizar en las mitzvot, a explorar diferentes perspectivas y a buscar la sabiduría que nos conecta con nuestra herencia ancestral. Siguiendo sus pasos, continuamos tejiendo el pasado con el presente, manteniendo viva la llama de la tradición judía y encontrando significado en las mitzvot
a lo largo de las generaciones. Hoy en día vivimos en una era de rápidos cambios y avances tecnológicos que han transformado profundamente nuestra forma de vida. En este contexto, las mitzvot siguen desempeñando un papel fundamental en la vida judía, ofreciendo orientación y dirección en medio de la incertidumbre y los desafíos éticos y morales que enfrentamos. La aplicación de las mitzvot en la modernidad requiere un delicado equilibrio entre la adhesión a los principios eternos y la adaptación a las realidades cambiantes. Los principios fundamentales de la mitzvot siguen siendo relevantes, pero su implementación puede requerir una reinterpretación y una reflexión profunda. Un ejemplo de este desafío se encuentra en el campo de la bioética. Los avances científicos y médicos han planteado cuestiones éticas y morales complejas, como la manipulación genética, la donación de órganos y la prolongación de la vida. Aquí, las mitzvot proporcionan una guía para abordar estos dilemas desde una perspectiva judía, equilibrando la preocupación por la vida y la dignidad humana con los principios éticos y religiosos. De manera similar, las mitzvot continúan ofreciendo una visión sobre cómo abordar cuestiones de justicia social y medio ambiente. El mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo nos impulsa a buscar la igualdad y la justicia para todos, abogando por los derechos humanos y luchando contra la discriminación y la opresión. En el contexto del medio ambiente, las mitzvot nos recuerda nuestra responsabilidad de proteger y preservar la creación divina, promoviendo prácticas sostenibles y conscientes. Es importante destacar que las mitzvot no son solo un conjunto estático de reglas, sino que se entrelazan con la vida diaria y se adaptan a las circunstancias cambiantes. Los rabinos y líderes judíos continuamos reflexionando sobre cómo aplicar las mitzvot en el mundo moderno. No es tarea fácil, porque hay que mantener el equilibrio entre la fidelidad a la tradición y la relevancia para las nuevas generaciones. Además, en el judaísmo contemporáneo hay espacio para la diversidad y la pluralidad de prácticas. Las comunidades y los individuos tienen la libertad de interpretar y aplicar las mitzvot según sus propias circunstancias y convicciones personales, siempre dentro del marco ético y moral que los guíe. Es fundamental recordar que la esencia de las mitzvot no es un simple seguir ciegamente las leyes, sino comprender su espíritu y propósito. Las mitzvot son una invitación a vivir una vida consciente, ética y llena de significados. Se trata de cultivar una relación con lo divino, conectándonos con nuestros valores más profundos y buscando la bondad y la justicia en todas nuestras acciones. En conclusión, las mitzvot siguen siendo relevantes en la vida judía en la modernidad. Nos proporcionan una brújula moral y ética en un mundo en constante cambio.
A través de su aplicación reflexiva, encontramos el equilibrio entre la tradición y la adaptación, honrando el legado de nuestros antepasados y abrazando la necesidad de evolucionar y responder a los desafíos del presente. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.